La sala de autopsias estaba envuelta en un silencio denso. La luz fluorescente parpadeaba tenuemente. Su zumbido bajo y monótono se colaba entre las rendijas del aire. Un aire viciado, denso, que parecía negarse a moverse, lo llenaba todo, convirtiendo cada respiración en un esfuerzo palpable. La mesa metálica, fría y rigurosa, esperaba bajo la sábana blanca. El doctor Enrique Morales se desplazaba en círculos, sus pasos resonando en el suelo de azulejos, suaves y vacíos. Los papeles sobre su mesa no pedían más que su atención, pero algo en la sala, algo en el aire, lo mantenía inquieto. Una presión inexplicable, como si las paredes estuvieran demasiado cerca. Algo estaba enraizado allí, no solo en la sala, sino en la misma atmósfera. Pero él ignoró esa sensación. La rutina lo mantenía centrado. La rutina le decía que simplemente siguiera adelante. Sobre la mesa, el cadáver de Pedro Ramírez yacía tranquilo, cubierto por la sábana blanca. Un hombre desconocido, víctima de una muerte sin explicación. Los informes hablaban de un accidente, pero no había señales visibles de trauma ni de contusiones graves. Solo un cuerpo sin vida que debía ser examinado. El forense suspiró y se acercó a la mesa. El aire a su alrededor parecía aún más denso. La figura del cadáver no parecía sugerir nada fuera de lo común. Nadie más en la morgue. Solo él, el cuerpo y las sombras. Fue entonces cuando se oyó un sonido. Un crujido. Lejos de ser el estertor típico de la carne y los huesos en descomposición, fue un crujido distinto, uno más suave, casi insignificante, pero lo suficientemente claro como para que el forense levantara la vista. Su mirada recorrió el cuerpo sobre la mesa, concentrándose en las pequeñas arrugas de la sábana. La tela no se movía con el viento, no había brisa en la sala. La sábana estaba intacta, pero su forma comenzó a alterarse ligeramente, como si algo debajo de ella empujara la tela hacia arriba. El doctor Morales se acercó cautelosamente. Su mirada fija en el cuerpo, sus pasos pesados sobre el suelo. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero su mente luchaba por encontrar alguna explicación lógica. El cuerpo no debía moverse. No debía haber ningún movimiento bajo la sábana. La muerte es absoluta, pensó. Otro crujido. Esta vez, un leve pero claro movimiento, como si algo bajo la tela se estuviera estirando. Algo que no podía estar allí. Algo que debía estar quieto, muerto, inerte. Por un momento, el doctor Morales pensó que estaba imaginando cosas, que era el cansancio jugando con sus sentidos. Había tenido noches largas. A menudo, la mente jugaba trucos, creando sombras y sonidos donde no los había. Pero ese sonido persistió. La tela sobre el cadáver comenzó a moverse de nuevo, de una manera muy sutil, pero palpable. Una sensación helada recorrió la espina dorsal del forense. No podía ignorarlo más. Decidió levantar la sábana. Lo que vio no hizo más que aumentar su desconcierto. El cadáver permanecía inerte como siempre, con la piel pálida y deteriorada. Pero ahora los músculos de la cara, la piel tensa, parecían estar ligeramente moviéndose, algo que no era natural. Los ojos, apagados y vacíos, ya no estaban cerrados. No se movían, pero su opacidad parecía estar cambiando. Algo sutil, una vibración que no era humana, no era normal. El doctor Morales retrocedió un paso, su respiración ahora acelerada. Su mente intentaba racionalizar lo imposible. No podía. Todo estaba mal. Todo estaba fuera de lugar. La realidad, la ciencia, todo lo que había aprendido a lo largo de los años parecía desmoronarse ante él. El cadáver sobre la mesa no estaba muerto de la manera que debía. Un leve movimiento recorrió el pecho del cadáver. Respiración, una inhalación casi imperceptible, como si el aire mismo lo atravesara. La piel se tensó aún más. Un leve, casi imperceptible ascenso y descenso del tórax. El doctor Morales, incapaz de apartar la vista, observó cómo los dedos de las manos del cadáver se flexionaban, torpemente,
uno por uno. La piel tensa, arrugada, comenzó a levantarse de una manera ajena a la rigidez del cuerpo. La carne crujió. El ambiente se hizo más pesado. El forense, paralizado, trató de avanzar, pero sus pasos eran lentos, vacilantes. El sonido del crujido de los huesos le heló la sangre. Cada uno de esos ruidos parecía traer consigo la desaparición de todo lo conocido. El movimiento no era casual. No era un espasmo ni una reacción involuntaria. Era algo consciente, algo que se estaba despertando. El cadáver comenzó a levantarse de la mesa, como si una fuerza invisible lo empujara hacia arriba. No era un movimiento fluido, sino una serie de movimientos desarticulados, como si los músculos y los huesos del cuerpo estuvieran resistiéndose. El cuello crujió y el doctor Morales apretó los dientes, sintiendo cómo su estómago se retorcía. El cadáver, antes completamente inmóvil, comenzó a flexionar las rodillas, forzando su cuerpo a levantarse en una postura torpe, casi ajena a la gravedad. La carne, que antes había estado fría y rígida, se estiraba de manera antinatural, como si la vida estuviera retornando a él, a pesar de que el forense sabía que era imposible. El cuerpo se sacudió, los músculos se tensionaron en un esfuerzo que parecía desgarrarlos. El rostro del cadáver, arrugado y pálido, comenzó a distorsionarse aún más, como si algo luchara por salir desde su interior. La luz fluorescente parpadeaba con más intensidad. La respiración del doctor Morales se hizo más rápida, más difícil. Sentía un peso en el aire, como si el mismo oxígeno se estuviera agotando. Pedro Ramírez, el cadáver, se enderezó completamente. Su cuerpo se mantuvo erguido, sus ojos ahora abiertos, pero vacíos, mirando a través de él. La luz de la habitación reflejaba en esos ojos, pero no había conciencia detrás de ellos. No había nada humano, solo vacío, vacío y miedo, un vacío imposible de llenar. El doctor Morales no podía dejar de mirar, aunque su cuerpo temblara. El sudor le empapaba la frente. El frío había desaparecido, ahora el aire estaba denso, pesado. La sala parecía cerrarse sobre él. Se obligó a retroceder, pero sus pies no respondían. Estaba atrapado. No podía apartar la vista. Sabía que lo que veía no tenía cabida en el mundo que conocía. El cadáver, Pedro Ramírez, cayó nuevamente sobre la mesa con un sonido sordo. El crujir de la carne y los huesos retumbó en las paredes y el impacto resonó en la sala como una detonación apagada, absorbiéndose en la humedad del ambiente. El cuerpo, al caer, se desplomó con rigidez, pero su piel continuaba ondulándose, como si algo bajo la carne se removiera, como si la estructura misma de aquel ser estuviera cambiando. El doctor Morales sintió un vacío en el estómago, una sensación primigenia de peligro que se expandía por sus entrañas como un veneno. La luz parpadeó de nuevo, lanzando sombras en cada rincón de la habitación. La forma en la mesa no se quedó inmóvil. Un espasmo recorrió la carne muerta. Los dedos se torcieron en un ángulo imposible y la boca se entreabrió con un chasquido seco. De la garganta del cadáver emergió un sonido gutural, sin forma ni significado, como si el aire escapara de una cavidad vacía. El forense intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. El terror lo sujetaba con un agarre invisible, como si el suelo mismo se hubiera convertido en una trampa de la que no podía escapar. Su mente luchaba por racionalizar, buscando cualquier explicación fisiológica para lo que veía. Espasmos, post-mortem, gases atrapados en el cuerpo, ilusiones provocadas por el cansancio. Pero ninguna de esas posibilidades podía justificar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Las piernas del cadáver se doblaron de manera antinatural, como si las articulaciones hubieran sido alteradas. La piel en su rostro comenzó a rasgarse desde la comisura de los labios, abriéndose en grietas que revelaban una textura extraña debajo. Un líquido oscuro, espeso, comenzó a filtrarse de las heridas, emanando un olor penetrante, una mezcla de putrefacción y algo más,
algo que no pertenecía a ningún ser vivo o muerto. El aire en la morgue se volvió más denso, casi tangible. Un zumbido se instaló en los oídos del doctor Morales, como si la misma estructura de la realidad estuviera alterándose. La carne del cadáver vibraba, sus extremidades temblaban con sacudidas erráticas, como si algo dentro de él intentara liberarse. Entonces, la piel del torso comenzó a desgarrarse lentamente, desde el esternón hacia abajo. No fue un corte limpio, sino un proceso dolorosamente pausado, como si fuera una crisálida rompiéndose desde dentro. De las grietas emergieron formas indistintas, protuberancias que parecían buscar una salida. El sonido de la carne desgarrándose llenó el silencio con una sinfonía grotesca. El forense logró dar un paso atrás tambaleándose, sintiendo el sudor resbalarle por la espalda. No podía apartar la vista. La cosa dentro del cadáver luchaba por nacer. Una extremidad delgada, alargada, negra como la brea, surgió del tórax abierto. Se retorció en el aire buscando algo, palpando su entorno como un ciego explorando un mundo desconocido, luego otra y otra. Las luces parpadearon frenéticamente antes de apagarse por completo, sumiendo la morgue en la oscuridad absoluta. Solo quedó el sonido de la carne desgarrándose, de los huesos quebrándose para dejar paso a lo que fuese que habitaba dentro del cuerpo de Pedro Ramírez. En medio de la negrura, un resplandor mínimo, como 2 puntos diminutos de luz, se encendió en el lugar donde antes estaban los ojos del cadáver. El zumbido en los oídos del doctor Morales se transformó en un estruendo insoportable. Sintiendo que el aire le faltaba, cayó de rodillas, con las manos presionando sus sienes en un intento desesperado por detener el sonido. Una oleada de frío recorrió su cuerpo, un frío que no provenía del aire, sino de algo más profundo, algo que lo tocaba sin tocarlo, que lo rodeaba sin estar allí. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies, el espacio mismo se deformaba. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía sentir cómo la presencia en la mesa de autopsias crecía, expandiéndose, llenando cada resquicio de la habitación con su esencia impía. Entonces sintió que algo le rozaba la cara, una caricia fría, informe, que se deslizó sobre su mejilla, dejándole una sensación pegajosa y helada. La luz regresó con un chasquido abrupto, cegándolo por un instante. Parpadeó varias veces, tratando de aclarar su visión. El silencio se había instalado de nuevo en la sala. El cuerpo de Pedro Ramírez yacía en la mesa, completamente inmóvil. La piel intacta, los ojos cerrados, como si nada hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. El aire ya no era el mismo, la sala ya no era la misma, y el doctor Morales, tembloroso y bañado en sudor, sabía que él tampoco lo era.